El testigo viviente. El título de hoy es El mensaje de la resurrección de Cristo. Ernest Lloyd está vinculado con las mentes de la mayoría de los adventistas con un proyecto, su mayor contribución. De 1924 a 1949 fue el editor de Nuestro Pequeño Amigo. Fue ampliamente conocido como apareció en iglesias de todo el país promoviendo su periódico. Un hombrecito con una canción, un sermón y un pequeño amigo. Tanto los niños como los padres lo amaban. El pastor Lloyd pasó 14 años en varias secretarías antes de convertirse en editor. A través de todos los años estuvo ocupado escribiendo libros para niños, como historias de oración y héroes animales, y para adultos, como el libro que vive. Muchos de sus artículos aparecieron en la Review and Herald, en Señales de los Tiempos y en el Instructor Juvenil. Al jubilarse, el pastor Lloyd había estado activo en trabajo y como anfitrión en la antigua casa de Elena White, en el Sanatorio de California. Este artículo fue escrito para Señales de los Tiempos el 27 de marzo de 1945. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Juan 20, 19 y 20. En alguna habitación familiar, sin duda, el aposento alto donde Jesús había pasado con ellos las horas de la última noche antes de su muerte, los discípulos se encuentran reunidos al final de ese maravilloso día. Ese día habían sido testigos de los eventos más gloriosos para toda la humanidad. Era el día de la resurrección. El Señor había resucitado de la tumba. Otra profecía fue cumplida. Sin embargo, el grupo en ese aposento alto tenía miedo. Con corazones atribulados, la tumba del Señor estaba vacía esa mañana. Los enemigos de Jesús imaginaron que sus discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardas dormían. Los discípulos habían escuchado rumores y temieron que la furia que había estallado sobre su maestro ahora podría descender sobre sus propias cabezas. Estaban muy perplejos. No estaban seguros de una resurrección. Es cierto que el Señor había tratado de prepararlos para eso, pero no lo habían entendido. Sin embargo, la tumba estaba vacía. ¿Dónde estaba Él? Algunas mujeres dijeron que lo habían visto. Cómo los corazones de esos discípulos anhelaban seguridad y certeza. Entonces Jesús vino inesperadamente y sin previo aviso. Sus corazones anhelantes lo habían atraído hacia ellos. Él sabía dónde estaban y él quería estar con ellos. Allí estaba él en medio de ellos con su amable sonrisa y su saludo de paz. Fue un saludo familiar para ellos, pero en esta ocasión tenía más significado que el ordinario. Su presencia y su saludo calmó sus temores y sus sentimientos de alegría, disipó las dudas y presentimientos que llenaban sus mentes cuando las puertas estaban cerradas y bloqueadas. Los temores de los discípulos los habían llevado a cerrar las puertas para su protección, pero al hacerlo cerraron sin saberlo la puerta a su Señor. Hay una lección en el texto para nosotros. A menudo, tontamente permitimos que nuestros miedos y deseos se cierren a una gran bendición. Es la tragedia de muchas vidas que sus puertas están cerradas. A veces son los cuidados de esta vida, la absorción en el placer, en los negocios, en la amistad que cierra las puertas contra el Salvador. Todas estas cosas lícitas en sí mismas tienen el lugar que les corresponde, pero pueden ganar tal ascendencia en nuestras vidas como para convertirse en los factores dominantes. Así el Hijo de Dios está excluido de la vida. Y nos encontramos solos con nuestros miedos hasta que sabiamente abrimos la puerta y dejamos que el Maestro Jesús entre en ese aposento alto. Los discípulos no sabían cómo. En un momento estaban solos y al siguiente miraron y he aquí, el Maestro estaba en medio de ellos. ¿Y qué?
Él trajo consuelo y paz. Cristo es inevitable. Nosotros no podemos detenerlo. Atraviesa todas las paredes que un hombre puede erigir y llega al hombre. No podemos cerrar y dejarlo fuera. De repente está con nosotros, ofreciendo su maravilloso regalo de paz. Es ineludible. Él nos quiere y nos sigue porque nos ama. Francis Thompson, el poeta, ha dicho el pensamiento del gran deseo de nuestro Señor de encontrar y bendecir el alma atribulada en estas llamativas líneas. Huí de Él por las noches y por los días. Huí de Él por los arcos de los años. Huí de Él por caminos laberínticos de mi propia mente. Y en la bruma de las lágrimas me escondí de Él. Y bajo una risa corriendo, esperanzas vistas aceleré y disparado, precipitado, adoptadas tinieblas titánicas de los miedos del abismo, de esos pies fuertes que siguieron después, pero con persecución sin prisas y ritmo imperturbable, velocidad deliberada, majestuoso instante, ellos laten y una voz late, más instantáneo que los pies. Todas las cosas te traicionan, que me traicionan a mí. Por fin la persecución ha terminado y la voz te rodea como un mar revuelto. Yo soy el que tú buscas, extraigo amor de Él que me atrae. Nuestro Señor resucitado nos trae paz al llevarnos a la misma fuente que le dio paz, al llevarnos a su Padre y haciéndonos uno con el Padre. Esta es la paz que transformó el temor de los discípulos en alegría. Y en este espíritu encontraron su maravilloso servicio por Cristo. Su resurrección es para cada uno de nosotros en estos días de miedo y perplejidad. Mientras miramos hacia abajo, la avenida sombría del futuro, que no rehuiría las oscuras posibilidades que oculta, si no pudiera oír esa voz que dice: mi paz os doy, no como el mundo la da, te la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27.